¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto. Hoy estamos celebrando el 211 aniversario de la independencia de México y seguramente seguiste el grito por segundo año consecutivo sin gente en el Zócalo de la capital del país. Hoy se realizó el desfile militar y en él habló también el presidente de Cuba como invitado especial. ¿Qué piensa la mesa de la invitación al mandatario cubano? Veremos qué piensan al ratito. Además, Busco Trabajo se convirtió ayer en tendencia, el hashtag Busco Trabajo se convirtió en tendencia en las redes sociales. Y es que algo está pasando en CONACYT y el sistema de investigación. Varios académicos y académicas están denunciando que para poder conservar los apoyos que reciben del CONACYT, pues tienen que buscar otro trabajo. Veremos también qué piensa la mesa. Además, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, continuará en su mandato hasta el año 2023, luego de que ganara en la revocación de mandato que los republicanos le estaban pues prácticamente poniendo en las urnas. ¿Qué elecciones tiene México para la revocación del mandato de lo que ocurre allá en California? Veremos también cuál es la opinión de la mesa. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto. Que Cuba sea patrimonio de la humanidad y que Estados Unidos deje de impedir el bienestar de las y los cubanos mediante el bloqueo económico, porque se ve mal. Así lo dijo esta mañana el presidente López Obrador en el discurso pronunciado durante el desfile cívico-militar por los 211 años del grito que dio pie a la Guerra de Independencia de México. Veamos el contexto. Con 17 vivas, el presidente López Obrador encabezó por segundo año la ceremonia por el aniversario de la independencia. Nuevamente lo hizo ante un zócalo vacío debido a la pandemia. Además de las arengas a Hidalgo, Morelos, Ortiz, Allende, Vicario, Guerrero y a los héroes anónimos, dio vivas por la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la honestidad, la soberanía, la fraternidad universal, el amor al prójimo y por las culturas del México prehispánico. Esta mañana el desfile militar también se realizó sin público en las calles. En su discurso, el presidente López Obrador dijo que Miguel Hidalgo era defensor del pueblo raso, mientras que Agustín de Iturbide solo buscaba ponerse la diadema imperial. Con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como invitado, el mandatario también habló de Cuba y pidió a Estados Unidos levantar el embargo económico que impuso contra la isla. Dijo que Cuba ha sabido defender su dignidad, su derecho a vivir libres e independientes sin permitir la injerencia de ninguna potencia extranjera. Señaló que haber resistido 62 años sin sometimiento es una indiscutible hazaña histórica y que merece el premio de la dignidad y ser declarada Patrimonio de la Humanidad. En 1961, tras la llegada de Fidel Castro al poder, Estados Unidos declaró un embargo total sobre el comercio con Cuba. Fidel Castro gobernó hasta 2008, cuando lo sucedió su hermano Raúl, quien renunció a la presidencia en 2018 cuando Díaz-Canel fue nombrado presidente. Díaz-Canel agradeció el apoyo y dijo que enfrentaba una campaña de odio, desinformación, manipulación y mentiras. En el desfile participaron 15,000 elementos del Ejército Mexicano, la Armada de México, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y el agrupamiento de charros. Punto y Contrapunto. Bueno, el primer tema a discutir esta noche. Saludo con gusto a Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, Estefanía? Buenas noches, compañeras, compañeros y compañeras. Saludo también a Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Genaro, qué gusto. ¿Todo bien? A Aurora Espina, investigadora y militante del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás? Muy bien, Genaro, y un gusto estar con todas y todos. Y a José Ignacio Razo, columnista y empresario. ¿Cómo estás, José Ignacio? Qué gusto verte de nuevo. Muy bien, Genaro, igualmente, y saludos a todos y a todas. Bienvenido. A ver, empiezo con Aurora. Vamos a escuchar primero los puntos en contra, porque yo sé que Aurora y José Ignacio han, por lo menos en sus redes sociales, han criticado la presencia del presidente de Cuba en estas celebraciones patrias por varias razones. ¿Cómo lo ves? Y también, en general, ¿cómo viste la ceremonia del grito de ayer, por segundo año consecutivo, sin gente en el Zócalo, con un espectáculo, digamos, de luz y sonido, con fuegos artificiales, con el grito del presidente, pero pues por pandemia, de nueva cuenta, sin gente en el Zócalo, y además hoy con este desfile militar, en donde pues el invitado especial ha sido el presidente de Cuba? Sí, pues en general el promedio que ha utilizado el presidente López Obrador en estos 3 años que ha dado el grito de independencia, pues han sido 20 frases que están llenas de mucha simbología, son vivas con mucha narrativa y no tanto como acción reivindicativa que se traduzca a los hechos. Y por el otro lado, pues también vemos alrededor gritos
como el de la embajadora de México en Turquía o la alcaldesa de Iztapalapa, que lo que hacen es constatar que la máxima de la 4T es el culto a la personalidad, y es algo que no habíamos visto ni en las épocas del presidencialismo más rancio en nuestro país. Por otro lado, entrando a las actividades del día de hoy, sí es cierto que se ha invitado a representantes de otros países en diversas ocasiones y a lo largo de los años, pero nunca se le había dado un lugar relevante a un mandatario de un país, como es el caso del dictador Miguel Díaz-Canel. Y lo cual se me hace también interesante es que se haga este llamado a acabar con el embargo económico a Cuba, cuando Cuba ha tenido por 62 años en sus manos el poder para acabar con el embargo. Y recordemos la cláusula del embargo que les pide 3 requisitos: libertad a los presos políticos, elecciones libres, justas y multipartidistas, y libertad de prensa. Cuando Cuba cumpla con eso, pues se acaba en automático el embargo. No creo que sea algo demasiado complicado. Y también lo que resulta como paradójico en esto, mientras aquí están de fiesta y anunciando la visita con bombo y platillo, justamente el día de hoy el Parlamento Europeo acaba de aprobar con 426 votos una resolución sobre derechos humanos en Cuba que contempla sanciones y empezar el proceso para suspender el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, justamente porque violó la cláusula de derechos humanos como consecuencia de la ola de represión que se dio a raíz de las manifestaciones del 11 de julio en la isla, y que, recordemos, tiene hasta la fecha a más de 698 personas detenidas y o desaparecidas. Yo creo que esto en realidad lo que merece es el premio a la indignidad, y lo único que cerraría diciendo es: señor Miguel Díaz-Canel, que no le digan mentiras, dictadores y asesinos como usted no son bienvenidos en nuestro país, patria y vida. Veloz, contrapunto. Pues mira, yo creo que está muy encendida Aurora para hablar de un país no solamente que ha demostrado ser mucho más eficiente en términos de salud y de educación y de todo lo que ya hemos discutido. Lo cierto es que creo que a la oposición, cuando le conviene hablar de otros países, se enciende muy fácil, pero cuando tiene que ver con las deudas que tienen los gobiernos que tuvieron, como las violaciones sistemáticas de los gobiernos de Felipe Calderón, pues les queda muy grande hablar de otros países. Y creo que toda esta discusión, un poco antes de hablar de la visita de Díaz-Canel, viene muy bien a partir del 11 de septiembre, que ya cumplieron 20 años de la invasión que hubo en Irak, y de todas las discusiones que se están dando en el mundo de que un Estado no tiene derecho de suprimir a otro Estado, y que Estados Unidos ha violado los derechos humanos de todos los países, en los que pone condiciones como estas. Yo te digo como país qué tienes que hacer, y después veo si levanto el embargo, como decía Aurora, y me queda muy claro que muchas personas de la oposición creen que un país tiene poder sobre otro. Ahora, la discusión sobre Cuba no tiene que ser esa, porque la verdad es que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el presidente y tiene el derecho de invitar a quien quiera, como lo hicieron los otros presidentes en el pasado, como lo hizo Felipe Calderón, quien quiso traer, como lo hizo como cuando se decía el tema de Fox, come si te vas, porque es el presidente del país. Invitó al presidente Díaz-Canel de Cuba, que además viene a participar en un evento de la CELAC también, y creo que está en todo su derecho, y los mensajes son claros. Es un mensaje de concordia, es un mensaje de pacificación, y es el mensaje que va a ocupar México y que está ocupando, le duela a la oposición o no, de diálogo entre Estados Unidos y países de América Latina, como también lo ha dicho Estados Unidos, y con el tema de lo que está pasando en Venezuela ahora, donde México es una suerte de intermediario, y creo que ese es el gran mensaje, que pase lo que pase, que diga lo que diga la oposición, que puedan traer a los líderes de partidos que no gobiernan ningún país. En México se van a tomar las decisiones de esa manera. La visita del presidente Díaz-Canel ya estaba pactada, y creo que la oposición, además de que claramente no les gusta Cuba y podrán irse a quejarse a la OEA, pues no tiene nada más que decir que fue un gran evento y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha invitado a muchos otros representantes, como fue el caso de Alberto Fernández. Ahora, nada más quiero contextualizar. Vale tan poco la pena hablar sobre esto porque la oposición hizo las mismas quejas con Alberto Fernández, que no es cubano y que acababa de ganar una elección, diciéndole que sí era un comunista, que sí era un asesino de niños por el tema del aborto. Entonces creo que más bien tenemos que situarnos en desde dónde construye la oposición su discurso, y que, repito, porque lo platicamos en el programa pasado, a mí me parece que no es una oposición de Estado y que no es una posición democrática la que están teniendo respecto a este tema.
Hablando de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, al parecer no es muy seguro que finalmente venga a México este fin de semana por los resultados electorales que tuvieron allá, en donde pues perdieron prácticamente casi todo. Y hay al parecer, o están circulando informes de que hay una disputa entre el mismo presidente y la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner. José Ignacio, también a ti te vi, creo que escribiste también tu columna respecto a la visita de Díaz-Canel y que tampoco te gusta. No, la columna fue acerca del grito. Un poco hice algunas analogías con el grito, pero sí, sobre Díaz-Canel también tengo mi posición. Hablando del grito, yo lo primero que diría es que sí es impresionante ver el Zócalo vacío. Creo que fue una decisión correcta por parte del gobierno. Fue una ceremonia sencilla en la que vale mucho la pena analizar los símbolos que llevan mensajes, y estos mensajes llevan destinatarios. Y uno de los mensajes que sí es importante es la reivindicación de las culturas prehispánicas, que es una deuda histórica. Me gustaría verlo más en hechos que en palabras, pero también hay que cuidar mucho el forzar los símbolos, forzar la historia. Me parece que la historia tiene su propia memoria y tiene su propio ritmo y sus propios balances, y hay que tener mucho cuidado en juzgar con premisas del presente a los hechos del pasado, y aprender obviamente a matizar estos hechos del pasado. Ahora, hay algo que sí que quiero poner sobre la mesa, y es ¿quién define qué se grita a veces? ¿Quién define qué mensajes se agregan o a qué personajes se ponen, a qué personas se quitan? Digo, esto no es exclusivo de este gobierno, esto viene de gobiernos anteriores y de gobernadores y alcaldes y presidentes municipales, pero esto abre la puerta a casos, por ejemplo, como el de Isabel Arvide, en el que grita a favor, con vivas a favor de López Obrador, y creo que es una funcionaria pública que nos debe representar a todos. También abre puerta a gritos como el de Laida Sansores, el que hace vivas a las Fuerzas Armadas, y esto bajo un contexto de cuestionamientos acerca de la militarización del país. Y luego abre un viva también que dijo López Obrador, amor al prójimo, todos estamos de acuerdo con amar al prójimo, pero creo que hay que tener mucho cuidado cuando todos hablamos de esto, y es una referencia inmediata, religión. Y en México, si algo también nos ha pasado y tenemos nuestra historia, es el costo de sangre que ha tenido la separación entre la Iglesia y el Estado. Son mensajes que desde Palacio Nacional creo que tienen que cuidarse mucho más. Ahora, sobre hoy, una parte del mensaje que también vale la pena rescatar es cómo López Obrador le da gran valor a Hidalgo como el iniciador de la independencia. Yo creo que mucho lo hace porque él se considera el iniciador de la autollamada Cuarta Transformación, y creo que eso para él es un gran valor, y por eso se pone como iniciador. Ahora, nada más para terminar con Díaz-Canel, definitivamente no coincido en que sea una buena idea haberlo traído. Creo que hay muchos símbolos y muchos mensajes, hay muchos mensajes a la América Latina, hay muchos mensajes a Europa, a Estados Unidos, y es un régimen claramente que va en contra de los derechos humanos, es un régimen en contra de las libertades y que reprime a los ciudadanos. Ahora, sí creo, nada más rapidísimo, es que sí estoy en contra del embargo, eso me parece que es rescatable del mensaje, pero también me hubiera gustado verlo estar en contra de los actos de derechos humanos que no se cumplen en Cuba. Entonces, en términos generales, no era el foro para tener a Díaz-Canel. Ya viene el momento de la CELAC y ahí podría tener todo el foro que quisiera. Que por cierto, Felipe Calderón se molestó en redes sociales también porque se invitó a hacer a algunos oradores de dignatarios extranjeros a hablar en el foro CELAC. Puso por ahí unos tweets diciendo que la CELAC se fundó cuando él era presidente y que solamente hablaba quien presidía este organismo, y en este caso era México. Ya después le tocará a Argentina y está un poco molesto porque va a haber oradores de otros países. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Lo del grito, la visita del presidente de Cuba, etcétera. Pues creo que fue un grito más allá de la situación atípica por segundo año consecutivo con una plaza vacía, que esperamos que ya sea el último y el próximo podamos volver a reunirnos en las plazas. Sí. Por favor. Pero creo que fue un grito muy by the book, no hubo algo estridente o altisonante como aquel grito de 1936 de Lázaro Cárdenas. Acabo de leer la novela de biografía, ¿no?, de Cárdenas, de Pedro Ángel Palau, que se llama Tierra Roja, y que te platica cómo en 1936, cuando cae la República Española y México desconoce a la dictadura impuesta por el gobierno de Franco, esa herencia que hoy
el PAN le abrió las puertas en nuestro Senado, ¿no? A los herederos de Franco. Bueno, ahí en el grito más nacionalista, en nuestra fiesta patria más nacionalista, Lázaro Cárdenas vitorea y dice: viva la República Española, viva México. Fue algo que causó desde luego mucha polémica en su momento, sí, pero que destaca, hay algo muy bonito del nacionalismo de México. No es un nacionalismo como el de los imperios, que busca la expansión, que cree que su superioridad de raza, de clase, les da el derecho de colonizar. El nuestro es una reafirmación de identidad frente a un proceso de colonización, pero que también es un nacionalismo que se reconoce en el Concierto de las Naciones y que asume la diversidad y abraza la solidaridad internacional, como en aquel grito de 1936, o como el momento que está viviendo México, que hoy es un epicentro en el cual están concurriendo la región para repensar cómo nos integramos, cuál es el papel de la región frente al resto del mundo. Y hay que decir que así como Díaz-Canel, presidente de Cuba, hoy en México y en los próximos días estarán llegando 17 presidentes y primeros ministros, 2 vicepresidentes, 9 cancilleres de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, justamente a convocatoria de México para pensar cómo aceleramos la integración y cómo fortalecemos la solidaridad internacional. A mí me parece realmente impresionante este malabar en el marco de la oportunidad de reflexionar sobre nuestra independencia, sobre qué significa ser un país independiente y soberano en el siglo XXI, estar hablando de Cuba. Y solo hay que recordar 2 cosas. Una, que en la última resolución de la Asamblea General de la ONU, solo 2 países votaron en contra de suspender, de levantar el bloqueo económico a Cuba. 187 votaron a favor. Y 2, que si hay algún espacio en Cuba en donde se violan sistemáticamente derechos humanos, donde se tortura, es en la prisión controlada por Estados Unidos en Guantánamo. Bien. Ya realmente se acabó el tiempo de este bloque, pero si no sé si alguien quiere hacer un último comentario, Aurora o José Ignacio. Bueno, Aurora y después Estefanía. Sí, pues primero, uno no se puede juzgar la historia con principios del pasado, entonces ese es algo que bueno, ha fallado en esta cuestión. Y la otra, pues creo que todos estamos en contra del embargo, nada más es que Cuba cumpla con esos requisitos y se acabe. Y la otra es que nunca en la historia del país se había invitado a un mandatario como el personaje principal de pues las fiestas del 15 o 16 de septiembre, al contrario, se invita a representantes de ese país y bueno, reitero esta cuestión de pues que al final de cuentas pues es el premio a la indignidad. Y pues la tercera es que se idolatra mucho a Miguel Hidalgo cuando pues no era monedita de oro y por ninguna razón creo que podría idolatrarse. Y por otro lado, en el bicentenario de la consumación de la independencia, pues también se deja de lado a Agustín de Iturbide. A ver, los personajes y la historia tienen blancos y son una escala de grises. Bien. Al final de cuentas, pues no podemos tampoco hacerla a modo y al contrario, hay que reconocer y aprender de lo que esa herencia nos deja y que nos puede ayudar a corregir y a mejorar a futuro en vez de empecinarnos en historias de caudillos que no han funcionado en este país. Finalmente, veloz, rapidísimo, porque ya estamos un minuto. Sí, solo quiero decir, las únicas personas que conozco que no les cae bien el cura Hidalgo son a las personas católicas, y yo quería decirle algo a Juan Ignacio, buscándole 3 pies al gato, como dicen por ahí en el discurso del presidente, el mapeo donde se pone la cara de Miguel Hidalgo es sobre una iglesia, y a quien no le gusta Miguel Hidalgo es a la iglesia principalmente, lo que me parece un gran mensaje por parte de este gobierno, de todo lo que se puso sobre la iglesia, que todo lo que se puso sobre la iglesia. Y la otra que iba a decir es, para cerrar, Aurora estaba diciendo que las resoluciones de la ONU, Estados Unidos tuvo casi 200 resoluciones de la ONU por la violación sistemática de derechos humanos en Irak y no pasó absolutamente nada. Así que si vamos a utilizar las resoluciones de la ONU, pues creo que hay que alinearse en países que nos caen bien, ¿no? Hoy una votación en efecto de la Unión Europea. Déjame hacer una pausa, regresamos para el segundo tema de la noche, que también está bastante polémico. Académicas e investigadores iniciaron una campaña en las redes sociales para buscar trabajo con el hashtag Busco Trabajo y permanecer así en el programa de cátedras del CONACYT. ¿De qué se trata esto? Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas.
Estamos de regreso para el segundo bloque de la noche. Académicas, académicos que participan en las cátedras CONACYT iniciaron una campaña literal para buscar empleo. Así es, con la etiqueta o hashtag Busco Trabajo, las y los catedráticos acusan que el CONACYT condiciona su permanencia en el programa a cambio de que consigan un contrato laboral en otra institución. El Estatuto del Personal Académico publicado en julio señala que su objetivo es promover la participación de las y los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores en la ejecución de la política del Estado que articula el gobierno federal a través de CONACYT y así facilitar su inserción laboral en los centros de investigación e instituciones de educación superior del sector público. También señala que se evaluará el cumplimiento de su programa de trabajo y de las obligaciones adquiridas, en particular la relativa a procurar su inserción laboral. La permanencia en el programa estará condicionada al resultado satisfactorio a esta evaluación. El programa de cátedras CONACYT surgió en 2014 y tiene a 1,269 personas catedráticas activas, de acuerdo con el informe de actividades de enero-marzo 2021. A finales de agosto, el CONACYT informó que los cambios en sus reglas de operación se hicieron para mejorar tanto el desarrollo profesional de los investigadores y sus derechos y sus garantías individuales, pero en las redes sociales no parece ser este el caso. Empiezo contigo, Alejandro. ¿Cómo lo ves? Había algunos académicos, entre ellos Catalina Pérez Correa, que básicamente pues usaron ayer sus redes justo para decir que incluso el cambio había sido pues básicamente sin haberles avisado y de manera unilateral. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que escuchar las preocupaciones de los académicos, de los investigadores, y también creo que puede que se esté prestando a una confusión y que falta que CONACYT salga con mucho mayor, intensidad a aclarar y a emitir, un comunicado en donde se despejen todas las dudas. Diría a primera vista que las cátedras CONACYT pues venían a mitigar un problema de precarización de, las condiciones de trabajo en la academia y entre los investigadores, sobre todo los jóvenes que quieren ingresar a las universidades o a centros. Es muy difícil, muy complicado porque hay una, sobredemanda y están saturadas las plazas. Pero por otra parte también generó incentivos o mecanismos muy perversos que incluso otros académicos como Manuel Giraltón te hablan de subcontratación de académica, porque hay un esquema triangular en donde una institución es la empleadora, en este caso el CONACYT, pero hay otra institución que es realmente la beneficiaria del trabajo del investigador, que son las universidades públicas o los centros de investigación, entre otras instituciones. Entonces, sí hay un problema, de diseño que está generando esquemas de subcontratación y que yo creo que tienen que resolverse y me parece que es la intención de CONACYT al emitir estos nuevos lineamientos. Lo que también aclaró ya CONACYT, que creo que tiene que salir con mucho más fuerza, es que van a prevalecer los criterios que favorezcan a los trabajadores. Es decir, que los nuevos lineamientos no se van a aplicar de manera retroactiva en perjuicio de los actuales catedráticos. Entonces, creo que eso es muy importante de aclarar, pero también creo que tienen que eliminarse estos incentivos mediante los cuales, las universidades no había incentivos, para que las universidades siguieran contratando porque finalmente recibían, el subsidio del salario a través de CONACYT. A la vez de que haya esta presión, también tiene que haber suficiencia presupuestal para que puedan abrir más plazas, pero sí es muy importante incentivar que los investigadores estén adscritos al verdadero centro de investigación o a la verdadera universidad, en la cual verdaderamente prestan sus servicios. Pero esto tiene que ser un proceso gradual y sin afectar derechos laborales ya adquiridos. Bien. José Ignacio, ¿cómo ves el tema? Contrapunto. Coincido con Alejandro que hay que escuchar a los investigadores. Creo que es lamentable lo que está pasando en CONACYT. Es una muestra más del desprecio que hay hoy a la ciencia en México, bueno, y históricamente también. Creo que son ganas de generar incertidumbre. Es un hecho más que además se suma a los 3 años en que el gobierno federal ha bajado apoyos a los proyectos, por ejemplo, de investigación. Teníamos en 2019 más de 1,700 proyectos de investigación que se apoyaban y en lo que va del año llevamos 108 proyectos que se apoyan. Ha bajado también el personal dedicado a la ciencia, las becas a los en el extranjero, la desaparición de los fideicomisos y todo en este contexto. Ahora piden el requisito para evaluar a los jóvenes investigadores, tener trabajo. Y hay que decir que los investigadores ya trabajan en sus proyectos, en sus publicaciones, en las horas de clase que tienen que dar, en la búsqueda del financiamiento.
Y esto yo sí quiero traer al tema algo que me parece alarmante, que mientras vemos este tema, vemos que al fiscal Gertz Manero le dan el nivel grado 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Por un lado vemos el desprecio a cientos de investigadores jóvenes, a cientos de proyectos, y por el otro lado vemos un premio que no me parece merecido. Creo que es un nuevo golpe a la ciencia. El CONACYT debería de estar ahorita para ayudar, debería de estar para apoyar, no dejar solos a los investigadores, no dejar solos a los investigadores jóvenes que están buscando poderse consolidar, y debería de ayudar a conseguir plazas, debería de ayudar a conseguir plazas nuevas, apoyar con presupuesto, mucho mayor voluntad. Y para esto creo que el discurso es uno, pero a veces se enfrenta contra la voluntad y contra el presupuesto. Y es claro que donde pones el presupuesto, también pones tu energía. Entonces me parece que hay que escuchar, como dice Alejandro, hay que escuchar a los investigadores y hay que apoyarlo de fondo y no solo en palabras. Bien. Aurora, ¿cómo has visto el tema tú? Como decía yo, la verdad es que ayer fueron hasta Trending Topics y lograron una gran contribución de personas que estaban muy molestas con este cambio en las reglas de CONACYT, que vuelvo a insistir, parecen ser unilaterales, no se le avisó a académicas e investigadores, y no es la primera vez que CONACYT tiene polémicas, digamos, sobre todo con su persona titular. ¿Cómo lo ves? Sí, pues es un caso bastante particular, que cada vez demuestra pues esa falta de interés y ese desprecio que parece haber en este gobierno por la ciencia, la tecnología y la investigación, y que se ha visto en la reducción, por ejemplo, en un 56% de los apoyos de CONACYT para becas en el extranjero, por un lado también con la cancelación de becas y ahora pidiéndole a los investigadores que para poder conservar su empleo tienen que buscar empleo, lo cual se me hace pues una verdadera burla al respecto. Y como ya mencionaban, pues sí, se llevaron a cabo modificaciones arbitrarias, se generó un nuevo estatuto de personal académico, EPA, y al final de cuentas no hubo como tal un diálogo con las y los investigadores para que vayan de acuerdo con las necesidades reales que se tienen. Hay una incertidumbre laboral al interior del propio CONACYT y al final de cuentas también eso lo que genera es incertidumbre sobre los mismos procesos de investigación de las y los investigadores, porque al final de cuentas, pues si hay incertidumbre, no sé si me voy a quedar y estoy desarrollando una investigación que me dura 2, 3 años, el poder tener como los resultados o los insumos finales de este proceso de investigación, pues termina también siendo completamente en detrimento de los procesos de investigación que ya se están llevando a cabo. Y yo suscribiría parte de lo que ha dicho Alejandro, como lo que ha dicho José Ignacio, de sí esta necesidad de trabajar en conjunto con las y los investigadores, pero al mismo tiempo de saber cuáles son esas necesidades que se tienen que implementar para evitar que se den este tipo de acciones arbitrarias y que al final de cuentas pues nos lleven a una profesionalización del sistema y que no se vean este desprecio a las y los investigadores y por el otro lado premios a personas que no tenían por ningún motivo pues una relación pues que realmente se vea retribuible en un ejercicio de investigación académica con la seriedad que requiere, como lo es el caso del CONACYT. Bien, finalmente Estefanía, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que había muchas cosas que decir del CONACYT, sobre todo un tema que tenía que ver con dinero, con desvío de recursos, con las investigaciones que se estaban dando, que creo que el discurso a veces de, es que a este gobierno no le gusta la ciencia, sirve muy bien como para desviar la atención de lo que verdaderamente estaba sucediendo en el CONACYT, que era una crisis de corrupción en realidad y que fue brotando en distintos espacios. Por ejemplo, Ana Díaz Aldrete, que es esposa del exdirector del CONACYT, se benefició con 392 millones de pesos a través de un fideicomiso directo, dinero que todavía no está comprobado y que tenía un entramado institucional para proteger que saliera esa información y que se diera a conocer. Después hubo un desvío de 41 mil millones de pesos a la empresa privada, a distintas empresas privadas que también tenían un esquema de corrupción, de amiguismo, en el que no se sabía hacia dónde iba y que además les convenía porque eran los científicos o los investigadores y las investigadoras que querían contratar. Y luego hubo una auditoría muy interesante en Hidalgo donde creo que se deja ver el entramado de las empresas privadas y de las corporaciones con el CONACYT, que no solo no dejan que participen otros jóvenes y personas jóvenes que quieran
participar en este ámbito o que quieran estudiar en el extranjero y tal, sino que de entrada ya acota quienes están dentro de este esquema de corrupción y entonces se presta para que vayan recomendando a la gente que quieren contratar. Eso era algo que estaba pasando en el CONACYT y que se tenía que decir. Y creo que a partir de que se empezaron a investigar estas cosas y se empezó a poner esta información sobre la mesa, hubo mucha gente a la que no le gustó, entre esos investigadores e investigadoras que sabían de este esquema de corrupción, que sabían perfectamente lo que estaba pasando y que resultó mucho mejor el discurso de es que a este gobierno lo que pasa es que no le gustan las instituciones y no le gusta la investigación. Yo creo que lo que falta ahora es este rescate y este impulso a la ciencia, pero que no tenga que ver con un vínculo directo a las empresas privadas. Creo que lo que se tiene que hacer es, evidentemente, tomar en cuenta la voz de las personas que están ahora recibiendo este dinero, que dependen de este dinero, como yo coincido con Juan Ignacio, su trabajo es investigar, pero que sea todo no solamente de manera transparente, sino de manera directa. Una de las grandes discusiones que se daba con este tema era por dónde pasaba el dinero del CONACYT, y que creo que las personas que están en este sistema se benefician más de uno en el que no haya intermediarios y se pueda saber efectivamente de dónde está llegando el dinero y qué está pasando por ese dinero. ¿Es preocupante la situación en este momento? Creo que un poco sí, pero lo cierto es que creo que se puede resolver de manera muy fácil y que creo que va en camino. Pero también, para resolver grandes problemas de corrupción, este tipo de cosas pasan. Lo que no entiendo es cómo puede haber un sector de la oposición que no entiende y que prefiere no aceptar este entramado de corrupción que costaba millones de pesos y que en realidad prefieren utilizar un discurso muy fácil que es justificar todo esto. Bien, vi la mano levantada de Aurora. Yo diría, ¿de verdad es necesario que ocurran estas cosas? Digamos que ha ocurrido en casi todos los rubros con la 4T desde que empezaron, ¿no? Con el tema de los medicamentos, muchos apoyamos incluso el cambio de medicamentos, las nuevas claves, el nuevo esquema. Y de repente pues resultó que 3 años después siguen teniendo problemas de distribución, de compra y no acabaron de arreglar el asunto y tampoco estoy tan seguro que hayan acabado con el tema de la corrupción. Ahora con este otro tema del CONACYT, pues yo siento un poco que están dinamitando simplemente puentes con un sector que incluso muchos de los académicos y académicas que estaban ayer denunciando el cambio de operación por parte del CONACYT, incluso fueron votantes del presidente López Obrador, que ahora están muy molestas y creo que con razón. Aurora, levantaste la mano. Sí, pues primero no hay correlación con lo que dijo Estefanía y a lo que yo hacía referencia. Creo que el gran problema, como ya habías mencionado tú, Genaro, de esta cuestión de los actos de corrupción que se revisan desde la 4T es que en lugar de darle solución, revisar y verificar efectivamente cómo es que funcionan estos esquemas y cortarlos de tajo, lo que hacen es destruir todo, porque es la única forma en la que parece que saben resolver los problemas. Ahora, el punto central en esta cuestión es que el programa de cátedras CONACYT se hizo justamente para cubrir una necesidad que era el poder darle a los investigadores una remuneración que fuera también de acuerdo con el nivel de investigación que ellos desarrollan. El problema es que con esta nueva entendimiento de trabajadores con condiciones de permanencia que les están pidiendo bajo este nuevo esquema, es que en los casi 7 años que tiene este programa, solamente el 5% de los 1,273 cátedras que existen, solo el 5% ha podido ser absorbido por una plaza formal en las instituciones a las que hace investigación. Entonces, más bien dicho, el problema aquí es cómo CONACYT y las instituciones gubernamentales generan incentivos o mecanismos para que las instituciones educativas y de investigación públicas puedan tener las posibilidades para tener plazas suficientes y adecuadas para que los investigadores desarrollen sus investigaciones. Justamente por eso surge este programa, para cubrir un vacío que no existía y poder fomentar desde esa forma la investigación científica y tecnológica en nuestro país. Al final de cuentas, pues con estas decisiones arbitrarias, pues terminan un poco dinamitando este esfuerzo que, si bien es cierto, puede ser perfectible, pues parece que no han sabido cómo resolver esta cuestión. Y finalmente, Alejandro, me tomando 30 segundos porque tenemos que ir a pausa. No, hay que hacer una diferencia. Yo creo que a lo que se refiere Aurora es al Sistema Nacional de Investigadores, que es un estímulo que compensa, digamos, los bajos salarios que hay en las universidades y vas ascendiendo en escalafones hasta llevar al nivel 3, reconociendo los aportes que cada investigador tiene en su campo. Ese es el SNI. Pero este otro son las cátedras CONACYT,
que es una sustitución patronal, y ahí yo creo que se fueron por las ramas porque no respondieron si están de acuerdo en perpetuar un sistema en donde hay una elusión de la responsabilidad laboral por parte del centro de trabajo en donde realmente estos investigadores se desempeñan. No puede ser de la noche a la mañana, pero hay que recordar que la subcontratación de personal ya está prohibida en este país y que entonces gradualmente se tendrá que ir absorbiendo, adscribiendo realmente, digamos, a estas instituciones. Bien, bueno, pues tema que no se termina tampoco, seguramente seguiremos viendo pues más quejas hasta que no se resuelva este asunto, más quejas de investigadoras y de académicos con respecto al CONACYT. Hacemos una pausa y al regresar, en Estados Unidos el demócrata Gavin Newsom continuará hasta 2023 como gobernador de California, tras ganar el referéndum revocatorio al que fue sometido principalmente por los republicanos. ¿Cuáles lecciones puede tomar México de este proceso? Regresamos a ver qué piensa la mesa de Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto ya para el tercer tema de la noche. Considerado uno de los estados más progresistas de Estados Unidos y con un Producto Interno Bruto que lo coloca como la sexta economía más poderosa del planeta, California se ha mantenido con gobiernos demócratas durante mucho tiempo, pero durante la pandemia, grupos conservadores vieron una oportunidad para cambiar esto, invocando la revocación del mandato de Gavin Newsom, porque además California tiene de los instrumentos de democracia más participativa más avanzados también del mundo. Crisis de personas sin hogar y cierre de pequeñas empresas y escuelas durante la pandemia fue uno de los temas por los cuales el gobernador fue sometido a esta revocación del mandato, del cual salió, por supuesto, triunfante. Va a continuar hasta el 2023. Veamos el contexto. Gavin Newsom seguirá gobernando California. El martes, el demócrata fue sometido a un referéndum de revocación de mandato, donde el 64% de quienes participaron votaron porque gobierne hasta 2023. De acuerdo con los resultados preliminares, 5 de los 9 millones de votos registrados fueron porque Newsom no fuera sustituido del cargo. Para destituirlo, se necesitaba que al menos el 50% de los votos fuera por el sí. En la misma jornada se hizo una segunda pregunta para definir quién reemplazaría al mandatario en caso de que fuera retirado del cargo. Entre las 46 personas candidatas, el republicano Larry Elder, que obtuvo 2 millones de votos, es quien más tenía posibilidades. Newsom agradeció a los californianos y señaló que ganó la ciencia, los derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, el salario mínimo y el futuro. La campaña para revocar el mandato de Newsom inició a finales de 2020, impulsada por grupos conservadores que lo acusaron de manejar mal la crisis provocada por la pandemia al ordenar el cierre total de escuelas y pequeños negocios. Newsom recibió el respaldo del presidente Joe Biden, quien dijo que la alternativa era un Donald Trump, en referencia a Elder. Elder, un locutor negacionista del cambio climático, propuso derogar los mandatos para prevenir el coronavirus, que la gente decida si se vacuna o no, y que no sea obligatorio usar cubrebocas. Hace casi 20 años que no había un referéndum revocatorio en California. En 2003, el entonces gobernador demócrata Gray Davis fue sustituido por el actor Arnold Schwarzenegger, quien contendió por el Partido Republicano. Punto y contrapunto. Estefanía, empiezo contigo porque además tú participaste en ese proceso. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos un poco por qué California llega a este momento que, por cierto, me parece que tú estabas a favor de que se fuera el gobernador, pero acabó ganando. No, mira, a ver, creo que lo que pasó conmigo pasó con el resto de los demócratas, de las personas que estamos adscritas al Partido Demócrata, y fue exactamente esto de pensar, bueno, es verdad que no nos gustan algunas medidas que ha tomado el gobernador, pero probablemente si se iba, lo que vendría sería un republicano conservador, y California es un estado profundamente demócrata, y claro que era entre que viniera un republicano antiderechos, un republicano de la línea de Donald Trump, un republicano mucho más parecido a los gobernadores de Texas, y darle ese triunfo a los republicanos, pues creo que era mejor continuar con la línea del gobernador que estaba. Entonces por eso yo voté en el sentido de que no se fuera. Ahora, sí es cierto que California viene de este proceso que no había pasado hace 14 años, y que gracias a un proceso similar llegó el actor conocido como Arnold Schwarzenegger, y por eso fue gobernador, porque gobernaba en ese entonces un demócrata en el 2003. Y el pueblo de California decidió que no estaba haciendo bien las cosas, entonces se votó para que hubiera una revocación de mandato. Se fue ese gobernador y por eso llegó Arnold Schwarzenegger, que era un gran
republicano, un republicano conocido. Y eso es lo que se intentaba hacer. Esto tiene implicaciones políticas, más allá del descontento que pudo haber traído la pandemia, porque a Gavin lo que más le costó al gobernador de California, todavía gobernador de California, fueron las restricciones que tuvo respecto a la pandemia, a no dejar que salieran los ciudadanos, a ser muy restrictivo en la apertura de los espacios, porque también lo que quería era contrastarse con lo que estaban haciendo otros gobernadores conservadores que ni siquiera estaban obligando el uso del cubrebocas, pero después se le vio en un restaurante y pues ahí empezó la historia del gran descontento. Creo que a partir de que se le vio en un restaurante empezó la historia del descontento de la ciudadanía y se empezó a hervir esto de que se tenía que ir y bueno, terminaron en la revocación, que además un proceso electoral que duró casi 4 días porque hubo votaciones en distintos lados, más las votaciones que hubo para que las mandaras por correo, un proceso carísimo, pero que deja claro que los republicanos y bueno, las republicanas, que el Partido Republicano no va a doblar las manos. Y es la ruta que quieren construir, tomar estos estados que no podían conquistar para que a partir de eso meter la agenda que traen. El caso de Texas no es ninguna coincidencia. La lucha que están dando los conservadores para revertir derechos, saben que tienen la trinchera más grande en California, que es el estado con más derechos o que tiene mucho más derechos que el resto de los otros estados y que es un estado profundamente liberal y demócrata. Este ejemplo de democracia no es menor, creo que pone sobre la palestra el tema de la revocación de mandato, lo importante que son las elecciones de revocación de mandato, y yo nada más quería decir que fue tan importante para el Partido Demócrata, para el Partido Demócrata y para el presidente, que tuvo que ir el mismo presidente y tuvo que ir la presidenta a hacer campaña por el hoy gobernador. No era cualquier batalla, no era cualquier coincidencia y no es el único estado en el que va a pasar. Yo auguro que va a pasar y va a ir pasando en otros estados. Bien. ¿Qué lecciones ves para México, José Ignacio? Hay quien decía $550 millones costó este ejercicio para que al final se quede de nueva cuenta este gobernador. Es prácticamente dinero tirado a la basura. No me acuerdo quién lo había escrito, pero así lo pusieron en redes sociales. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que hay lecciones y hay diferencias con la revocación de mandato en México y con lo que pasó en California. La principal diferencia es claramente que en California quien lo promovió fue la oposición. Y en México quien lo está proponiendo es el gobierno en funciones y Morena, ¿no? Creo que en ese sentido estamos al revés. Ahora, en los dos casos se trata realmente de razones políticas. Para los republicanos es la única forma en que pueden hoy llegar al poder, porque saben que en un ejercicio de una votación normal no tienen los votos del electorado que necesitan. Entonces, a través de este ejercicio podían llegar al poder. En México, la diferencia es que el presidente se siente cómodo en campaña. No quiere hablar de resultados y mantener esta discusión binaria de polarización que le trae réditos electorales. Ahora, en los dos casos, por el contexto, no por el ejercicio, coincido o creo que fue un desperdicio de dinero. En California, porque el año que entra tienen elecciones, creo que no valía la pena adelantar el proceso, y en México porque la popularidad de López Obrador, todo el mundo coincide que es muy alta y no lo veo necesario que se tuviera este ejercicio. Ahora, una de las lecciones que me parecen importantes es que son razones políticas y no son de fondo. Lo que vemos aquí es la voz de los partidos políticos y realmente no son la voz de los ciudadanos. Y el último punto que estaba en el intro y me parece interesante son las dos preguntas que se pusieron. Por un lado, la primera pregunta que es muy clara y es muy fácil, que es, ¿quieres que se quede o quieres que se vaya? Pero si se va, había la segunda pregunta en la que había un listado de 46 candidatos en el cual podías elegir qué candidato ganaba. Ahora, en el caso de que hubiera ganado el que se vaya, el punto aquí importante es que hubiera ganado a alguien que en las urnas no necesariamente lo hubiera hecho en una elección normal. Y eso pone y abre un debate que vale la pena hacer en si este tipo de ejercicios de esta forma realmente pueden llegar a ser democráticos cuando puede llegar a ganar un candidato que en una elección normal nunca lo hubiera hecho. De acuerdo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? ¿Lecciones para México de este ejercicio? ¿Es dinero tirado a la basura, la revocación del mandato?
Pues yo creo que hay algo más caro que el ejercicio de los mecanismos de la democracia directa y es no realizarlos, no consultar al pueblo. Creo que eso en términos generales resultaría más costoso y afectaría más la democracia. Y lo que vemos en California es que, como en muchas partes del mundo, los mecanismos de democracia directa, plebiscito, referéndum, revocación de mandato, presupuestos participativos, entre otras cosas, son hábitos ya interiorizados de la democracia que todas las fuerzas reconocen. Y a mí me parece que fue un ejercicio bastante astuto de las fuerzas conservadoras y que pusieron en un aprieto al gobernante demócrata. Fíjense, allá los Frena, los Claudio X González, los Partido Acción Nacional, pues no le tienen miedo a la democracia, no desprecian la voluntad popular y buscan incluso ganarla. En esta ocasión perdieron, pero bueno, sí dieron un susto. Pero resulta que los negacionistas de la ciencia, los negacionistas del cambio climático, allá en California le tienen más respeto a la voluntad popular, a la consulta de la opinión ciudadana, que aquí nuestra oposición conservadora. Entonces, bueno, es elocuente de la situación, de las diferencias que hay en el conservadurismo en la región, y qué bueno que se organicen estos ejercicios, porque finalmente la democracia no tiene que ser algo delegativo en el cual solo nos pregunten cada 3, cada 4, cada 6 años a quién delegamos nuestro poder para que lo ejerza en nuestro nombre y después nos desentendamos por completo hasta la siguiente elección, sino que tienen que ser ejercicios constantes, que se vuelvan un hábito y que sigamos fortaleciendo la ciudadanía. Bien. Veloz ya le preguntó a Aurora, ¿cómo ves también todo el tema de la revocación de mandato y también las lecciones que vemos desde California? Yo iniciaré primero diciendo que se trata de contextos y situaciones distintas y que al final de cuentas México y Estados Unidos son sistemas políticos que son distintos entre sí. Y además estamos hablando de un ejercicio que se hizo a nivel Estado, tratando de contrastarlo con un ejercicio a nivel nacional, en primer lugar, que creo que no tiene gran comparación, pero hay cosas que yo sí podría destacar de California y cosas que podríamos también aprender. Primero, en el caso de California, pues se puede solicitar la revocación de mandato con el 15% de los votantes y se trata de una ley bastante vieja que data de 1911 y que se ha aplicado en muy pocas ocasiones. La última que se mencionaba pues fue hace unos 20 años que ya se mencionaba, que fue con la que Arnold Schwarzenegger llega al poder, al gobierno de California, y que al final de cuentas pues es interesante este ejercicio porque el gobernador Gary Newsom tiene una contraparte muy significativa y que al final de cuentas nos habla de cuál es la finalidad de la revocación de mandato, que es cuando la ciudadanía en su conjunto no está de acuerdo con la gestión, las decisiones que se toman desde el gobierno y se utiliza esta prerrogativa que es de las y los ciudadanos para que el gobierno continúe o concluya en ese momento. Entonces, en este caso eso es lo interesante y a mí también se me hace muy interesante en el ejercicio que se hace es que se incluyan pues estas posibles candidaturas de personas que concluirían el encargo o llegarían al encargo como consecuencia de esta revocación del mandato, pero yo lo que diría que como esa lección aprendida para el caso de México, pues creo que deberíamos de aprender que justamente la revocación de mandato no es una prerrogativa que tiene quien gobierna para decidir si quieren aprobar su gobierno o no, sino que al contrario, es la ciudadanía que está decidiendo por qué tiene algún tipo de inconformidad con las decisiones que se están llevando a cabo y en ese caso creo que esa es la lección que habría que aprender. En este caso se trata de un ejercicio narcisista de ratificación del mandato del presidente López Obrador, cuando no es el sentido del ejercicio. Al final de cuentas se termina desvirtuando la finalidad y la intención de lo que es la revocación de mandato y por el contrario, lo que se busca es un ejercicio pleno de la ciudadanía y creo aquí sí. que diferiría un poco también con lo que se ha mencionado. Creo que ni siquiera se trata de que sea la oposición o el gobierno que lo proponga, sino las y los ciudadanos que quieren mejores soluciones y respuestas por parte de los gobiernos. Al final de cuentas, esa es la necesidad y creo que lo que pone sobre la mesa es cómo mejoramos la participación de la ciudadanía y cómo generamos una ciudadanía más consciente de pues, las decisiones y las problemáticas del gobierno.
De acuerdo. Se nos acaba el tiempo, rapidísimo, veloz, 20 segundos porque se acaba el programa. Sí, solo quiero precisar algo rapidísimo. Aurora decía que se necesitaban 15% de recaudación de firmas para la revocación de mandato. Se modificó recientemente al 12%, pero es que aquí es donde está la lección más importante que también tiene que ver con México. El 12% de firmas la oposición fácilmente las puede recaudar, pero para que se quedara el gobernador tenía que sacar 50% de votación. Eso pasó, lo que quiere decir que lo que se mueve abajo políticamente cuando no refleja el sentir de la gente, porque el sentir de la gente no fue llevar al gobernador a la revocación de mandato, sino claramente fue una estrategia de la oposición que no le salió bien porque salió a votar toda la gente para que se quedara. Entonces creo que ahí está el claro ejemplo de lo que pasa en México, lo que dice la oposición que sucede versus lo que el pueblo quiere de verdad, y ese es un ejemplo de California. Bueno, déjame hacer una pausa, regresamos después de esta para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha no te vayas. Ya volvimos para irnos con la paparrucha de esta noche. La carrera espacial de los multimillonarios que buscan llegar al espacio sumó una nueva misión. Luego de que Jeff Bezos y Richard Branson se echaron un mano con sus respectivos viajes espaciales, con sus propias naves espaciales creadas por sus propias empresas, ayer fue el turno de Jared Isaacman. Isaacman, fundador y director ejecutivo de Shift for Payments, no solamente financió su viaje de 3 días al espacio, sino que él mismo piloteó la nave e invitó a otras 3 personas a acompañarlo. Es el primer viaje espacial integrado solamente por civiles y despegó anoche desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en una nave de la empresa SpaceX, fundada por otro magnate, Elon Musk. Isaacman asegura que el propósito de su viaje es explorar nuevas posibilidades para vuelos espaciales, así como recaudar fondos para el Hospital Infantil St. Jude de Tennessee. No es la primera vez que una persona no astronauta viaja al espacio. Hace 20 años, el multimillonario estadounidense Dennis Tito fue el primer turista espacial. Él viajó a la Estación Espacial Internacional a bordo de un cohete ruso. Sin Guerra Fría, la carrera espacial quedó congelada, pero parece ser que Silicon Valley y su industria tecnológica están reviviendo. Veremos hasta dónde llega. Por ahora, sigue cuidándote porque la COVID-19 sigue en el planeta. Lávate las manos bien y con frecuencia. Mantén siempre la sana distancia. Ventila espacios que no estén ventilados, y si vas a salir, utiliza un cubrebocas para seguirte cuidando y cuidando a los demás en lo que te toca la segunda o primera dosis de tu vacuna. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias, Estefanía. Gracias, Aurora. Gracias, Alejandro. Y gracias, José Ignacio. Nos vemos por acá el domingo en la mesa de Sin Filtro, y mañana se quedan todavía con Punto y Contrapunto con Mariana Hernández. Gracias.